Muy buenas tardes para todos ustedes. Como nuevamente, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy para uno de los webinars de responsabilidad integral. Como les hemos mencionado a algunos, pues este mes nos estamos enfocando en todo lo referente a seguridad de procesos. Entonces, el webinar de hoy está enfocado precisamente en seguridad de procesos y automatización de situaciones anormales, y contamos como conferencistas que Javier va a presentar a cada uno más adelante con Susana León y Carlos Agudelo. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y como saben, las reglas básicas del evento son las siguientes. Si ustedes tienen preguntas durante las intervenciones tanto de Susana como de Carlos, entonces, por favor, realizar sus preguntas en el chat, y al final de la presentación de los dos facilitadores daremos un espacio para poder dar respuesta a esas inquietudes por parte de ustedes. Asimismo, les solicitamos diligenciar un formulario. El enlace se está posteando frecuentemente en el chat también de este evento para tener sus datos como participantes y de esta manera poder enviarles las memorias de este evento. Entonces, como les mencionábamos, pues este mes está lleno de eventos, todos enfocados obviamente en la seguridad química, y particularmente, pues, o el día de hoy, noviembre 10, estamos enfocándonos en seguridad de procesos. Nosotros, Responsabilidad Integral, como saben, el organizador de este evento, y precisamente como lo hemos mencionado en muchos de los eventos que hemos realizado, Responsabilidad Integral nace precisamente tras un accidente industrial mayor o accidente químico o accidente grave, como se puede denominar de acuerdo a las reglamentaciones en ciertos países, que fue el de Bhopal en la India en el año 1984. Pues ya venía tras otro accidente que es el de Seveso en Italia en el año 76, también muy conocido, y que de acuerdo o por el nombre pues de esta ciudad se conoce la reglamentación Seveso en la Comunidad Europea, que regula todo el tema pues de accidentes mayores. Entonces, volviendo al suceso de Bhopal en la India, pues deja en muy mala situación ante la comunidad a la industria química en relación con que la consideraban pues digamos peligrosa por el uso precisamente de sustancias químicas. Entonces, muchos actores de la industria se unen para crear esta iniciativa que se conoce en el mundo como Responsible Care, que es voluntaria precisamente de la industria química para impulsar esa mejora continua en la gestión segura de productos químicos y ayudar en ese desempeño excelente en temas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad de procesos. Entonces, Responsible Care nace en Canadá, después se traslada pues a Estados Unidos, donde es el core, por así decirlo, de la iniciativa a nivel mundial, y en este momento está presente en más de 70 países alrededor del mundo, donde se encuentran vinculadas industria química, tanto productores como otros actores de la cadena de suministro. En Colombia, nace en el año 94 por iniciativa de 3 entidades coordinadoras que en ese momento representaban o condensaban la mayor parte de la industria química en el país, como son los gremios ANDI, Acoplástico, y el tercer actor, el Consejo Colombiano de Seguridad. En Colombia, pues contamos con afiliados de la industria química, empresas productoras, y también con otros actores de la cadena de suministro, que son distribuidores de mercancías peligrosas, operadores logísticos, almacenadores también de mercancías peligrosas. Los líderes técnicos de esta iniciativa, Javier Mauricio Cardoso, y pues quien les habla, Ana María Ocampo Gómez. Contamos con un equipo de colegas y amigos que nos están acompañando en este tránsito de hacer fuerte responsabilidad integral en los temas técnicos relacionados con la gestión segura de las sustancias químicas. Y en particular el día de hoy aprovecho este espacio para dar las gracias a un amigo, colega, mentor,
que no solamente se unió y se puso la camiseta ad honorem en este nuevo reto profesional que enfrento en responsabilidad integral, sino que me acompañó en batallas en muchos temas relacionados con pasivos ambientales y sitios contaminados. Juan Manuel Sabogal, un reconocido abogado ambiental en el país, que partió de este mundo el domingo. Y desde Responsabilidad Integral queremos darle las gracias por simplemente transferir ese conocimiento y colocarlo al servicio no solamente de Responsabilidad Integral, sino del país en todos los temas relacionados con la gestión ambiental. Yo sé que, como se lo decía alguien ayer, el cielo está de fiesta, pero el país y el planeta pierde no solamente un gran ser humano, sino de los mejores profesionales que es conocido en el área y que se encontraban en Colombia. Responsabilidad integral, entonces, se sienta a través de unas prácticas o códigos o lineamientos, y como vemos el número 3 está enfocado a seguridad de procesos, pero también hay uno muy importante que hace parte, digamos, de este entorno de la seguridad de procesos, que es preparación de la comunidad para la respuesta a emergencia, y como vemos aquí el número 5, que es esa seguridad de acompañamiento del producto, que también cobija otras actividades que condensan sustancias químicas y que podían de una u otra manera, si no están bien gestionadas o realizadas, generar accidentes que pueden derivarse en accidentes mayores o industriales. Por lo tanto, es muy importante para nosotros este tema. Esos códigos que veíamos aparte ahorita o lineamientos, los hemos agrupado en 3 líneas de trabajo que hacen parte pues, de ese core que venimos trabajando con Javier y con ese personal y colegas que nos apoyan, y precisamente la línea 1 está enfocada en seguridad de procesos. El marco de acción en Colombia, en este momento trabajamos o impulsamos técnicamente temas relacionados con los retos de valor o retos para la cadena de valor del sector químico, herramientas técnicas, economía circular y todo el tema de seguridad que condensa pues seguridad de procesos. Pero en relación con los retos para la cadena de valor del sector químico, aquí me detengo un momentico porque, digamos, es muy importante, como muchos de ustedes ya lo saben, Colombia empezó un tránsito importante en el tema normativo de sustancias químicas, precisamente por el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OSD. En ese momento estaba desde gobierno y ahora estoy del otro lado, del lado de la industria, pero el país enfrenta unos retos normativos, técnicos, y nosotros desde RI estamos visionando cómo podemos ayudar desde lo técnico a la industria en la implementación de estos retos. Entonces vemos que el número 3 pues corresponde a ese programa de prevención de accidentes mayores que ha estado en la agenda del gobierno desde el año 2015. Ya tenemos un decreto que ha estado para reglamentar este tema 3 veces en consulta pública. La última vez fue este año, a mediados de año, perdón, el año pasado. Disculpen con tantos marcos lo confundí. Este año fue SGA y el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, pero el de programa de prevención de accidentes mayores estuvo el año pasado, y la idea es que este programa que se menciona en el COMPES 3868, en esa política COMPES de gestión de sustancias químicas en el país, permita establecer esos lineamientos para la gestión de seguridad de procesos en la industria química nacional. Antes de dar paso a Susana y a Carlos, queremos recordarles con Javier y Daniel un tema de una encuesta, como parte de todos estos retos precisamente de gestión de sustancias químicas y en el marco no solamente del programa de accidentes mayores, sino de sustancias químicas de uso industrial, de implementación del sistema globalmente armonizado, que de una u otra manera pues están ligados en identificar qué actores podrían estar en cada uno de estos marcos normativos. Desarrollamos desde Responsabilidad Integral una encuesta que es para conocer la demanda del sector químico nacional para generar información sobre los peligros de sus productos químicos. O sea, ustedes, ¿qué deben desarrollar para cuando deben generar datos en laboratorio sobre
las sustancias químicas, qué tipo de ensayos realizan, toxicológicos, mutagénicos, fisicoquímicos, entre otros, para de esta manera, conociendo las necesidades de la industria, se pueda establecer cuál entonces debería ser esa capacidad analítica consolidada en el país. Este es el enlace para la encuesta que Daniel estará posteando también en el chat de esta reunión para que el que esté interesado pueda aportar desde la óptica de su organización esa encuesta y podamos, digamos, tener un consolidado importante que indique cuáles son esas necesidades de generación de datos de la industria química nacional. Agradecemos, digamos, por el apoyo en esa compilación y en esa difusión de la encuesta al programa de ONUDI, al programa de calidad para la cadena de químicos, a ProColombia y a ONAC, que nos han respaldado en este proceso de difusión. Y por último, pues en el fortalecimiento técnico estamos enfrentando una apuesta técnica exclusiva, especializada en diversos temas como prevención y respuesta a emergencia, almacenamiento, metodologías de análisis de riesgo, que creo que va a ser importantísimo. Entre ellos, pues deberíamos enfrentar todo el riesgo accidental para esos análisis en el marco precisamente del programa de gestión de seguridad de procesos, pero también pues queremos establecer una línea clara en necesidades específicas en seguridad de procesos. Entonces, pues sin más preámbulos, saben que nos pueden seguir en este momento en nuestras dos redes, YouTube e Instagram, y a partir del 19 de noviembre, que es una reunión de lanzamiento con los gerentes de las empresas afiliadas a RI, ya tendremos al aire en nuestra página web y podrían, para cualquier inquietud, contactarnos a Javier o a quien les habla, Ana María, y le doy paso a mi compañero Javier para que realice la presentación de Susana, que sería la que iniciaría con el webinar el día de hoy. Así es, gracias Ana. Buenas tardes a todos a este webinar de seguridad de procesos y automatización de situaciones anormales. Nos acompaña en primer momento Susana. Susana León es ingeniera química de la Universidad Industrial de Santander y máster en Ingeniería de Seguridad de Procesos de la Universidad de Texas A&M. Después de trabajar con el grupo de investigación Mary Kay O'Connor Process Safety Center de la Universidad de Texas A&M en el 2011, Susana ha decidido dedicarse al área de seguridad de procesos. Trabaja como ingeniero de seguridad en el proyecto de Refinar, soportando los estudios de simulación de consecuencias. De igual forma, ha tenido experiencia en empresas como Amex Foster Wheeler, actualmente por Wood Group. Asimismo, ha implementado los conceptos de seguridad en procesos diferentes al proceso de oil and gas, como por ejemplo la industria de los semiconductores. Susana aspira a poder contribuir en la área de seguridad a través de su emprendimiento Lion Engineering Group. Susana, muchas gracias por la compañía como siempre y adelante, bienvenida. Qué pena, estaba en mute. Muchísimas gracias a Javier por la presentación. Dame un segundo, voy a compartir la pantalla. Buenas tardes a todos y pues muchísimas gracias por atender al foro del día de hoy. Pues como lo mencionó Javier, mi nombre es Susana León Cáceres, especialista en seguridad de procesos y cofundadora de Lion Engineering Group, cual es una empresa que nace con el objetivo de contribuir a la responsabilidad empresarial y a mantener la seguridad de los procesos pues a través de diseños seguros. Así como lo mencionó Ana al inicio de la presentación, Colombia vive o está atravesando por retos en estos momentos y retos grandes a nivel de cumplimiento de regulaciones. Es por eso que el día de hoy pues me gustaría hablarles un poco de por qué la seguridad de procesos es un buen negocio para las compañías. Y pues esta presentación será una explicación breve, muy general, de lo que es la seguridad de procesos y cómo se maneja la seguridad de procesos. Empecemos por definir cuáles son los principales objetivos de la seguridad de procesos. Pues realmente es proteger la vida humana y preservar el medio ambiente, creando y manteniendo procesos seguros
habilitando la forma de poder innovar y construir nuevos procesos de producción, de tal forma que al mismo tiempo podamos mejorar la economía de nuestro país y liderar la innovación en el mundo. Es interesante de alguna manera ver cómo una compañía pasa de ser líder en el mercado a tener que fusionarse para no quebrar. Pues como lo mencionaba Ana, fue lo que le sucedió a la compañía Union Carbide en diciembre de 1984, después de un catastrófico incidente en el cual toneladas de disocianato de metilo fueron descargadas al ambiente, dejando miles y miles de cientos de heridos y miles de muertos también. Definitivamente un accidente desastroso. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, esta muestra la rentabilidad de la compañía Union Carbide a través de los años, donde se muestra que cerca de 1982, pues la empresa estaba repuntando en el mercado. Y aunque ya iba en descenso un año antes del incidente, esto hizo que sus rentabilidades fueran negativas para el año de 1984, que es donde sucede el desastroso incidente. Después de la compañía, después del incidente, la compañía Union Carbide intentó recuperarse. Así como podemos ver, hay un pico en el cual intenta recuperarse. Sin embargo, en 1991, la cantidad de demandas que llegaron de todos los afectados de este evento, pues cayeron sobre la compañía, haciendo que su rentabilidad llegara a los valores negativos nuevamente. Fue entonces cuando en 1992 Dow Chemical pues compra la compañía en el intento de salvarla, pero como podemos ver es todo un proceso y lleva muchísimo tiempo poder recuperarse de uno de estos incidentes. Este solo es uno de los tantos ejemplos de incidentes que han ocurrido a lo largo de los años, pero sin duda, como lo mencionaba Ana, es uno de los incidentes por los cuales se definió la importancia de crear áreas especializadas en la seguridad de procesos. Como podemos ver, existe toda una trayectoria de incidentes a lo largo del tiempo. La gráfica muestra tan solo algunos de ellos, pero pues si nos pusiéramos a hacer la investigación de cuántos incidentes al año y cuántos incidentes han ocurrido desde las revoluciones industriales, podemos encontrar una cantidad de ellos con largas consecuencias. Uno de ellos que me parece interesante resaltar es el de San Juanico en 1984, que aunque es de una magnitud bastante grande, fueron explosiones de gas licuado de petróleo, hubieron entre 500 a 600 muertos, 2.000 heridos y 60.000 personas evacuadas. De alguna manera fue opacado por el incidente de Bhopal en unas semanas después. San Juanico ocurre en 1984, en 19 de noviembre, mientras que Bhopal ocurre el 2 de diciembre. Y para no irnos como tan atrás en el tiempo, también existe otro que es bastante importante y nos deja varias enseñanzas, es el de Texas City en el 2005, donde el proceso de isomerización explota dejando 15 muertos y 180 heridos. Otro bastante importante es el de Deep Horizon, que es el BP en el Golfo de México en el 2010, pues hay un derrame en el cual se derraman alrededor de 4.9 millones de barriles, dejando un daño ambiental bastante grande, podría decirse que de pronto irreparable, dejando también 11 muertes y 17 heridos. Es por eso que debemos construir sistemas que nos permitan implementar la seguridad de los procesos de la manera más efectiva. Si nos ponemos a ver a nivel internacional, las compañías de mayor éxito son aquellas que han logrado un equilibrio en el cual la protección de la vida humana y el ambiente se encuentran en equilibrio con la rentabilidad de las compañías y las inversiones de las compañías. Existen 3 principios los cuales las compañías exitosas los han sabido definir muy bien. Esos principios responden a 3 preguntas: el por qué, cómo y qué. Respondiendo pues a la pregunta ¿por qué? El por qué es para tener una organización
con excelencia y un alto nivel de gobernanza. ¿Y esto cómo se adquiere? Se adquiere teniendo sistemas de gestión robustos. ¿Y para qué queremos nosotros sistemas de gestión robustos? Los queremos para poder innovar en nuestros procesos, innovar en nuestras tecnologías. Estas innovaciones pues dependerán de cada uno de los negocios, de las compañías dentro de nuestros países y alrededor del mundo. Bueno, antes de continuar, me gustaría aclarar dos términos que tienden a confundirse un poco, y es seguridad de procesos versus seguridad personal. Aunque los dos son igualmente importantes, la parte de seguridad de procesos involucra sistemas y se enfoca en el diseño e ingeniería de los procesos. Generalmente esto tiene consecuencias muchísimo más grandes, mayores, y puede llegar a tener múltiples heridos, múltiples muertes, daños sustanciales a nivel ambiental, económico y del activo. Estos sistemas también son altamente interconectados con el proceso y son altamente complejos. Asimismo, las políticas y los estándares son más complejos y los programas de gestión y tecnología también. Pero cuando vemos hacia la parte de seguridad personal, pues es una seguridad individual, no es lo que nos define pues los elementos de protección que nosotros debemos tener en el momento de hacer ciertas actividades, pero siempre nos definimos mucho a lo que es la persona individual. Generalmente las consecuencias se limitan al individuo. Pueden llegar a ser caídas, cortadas, accidentes de vehículos, resbalones, caídas de objetos. Estos sistemas pues no son complejos y existe la oportunidad de tener una intervención directa, ya por la misma razón de que los sistemas no son tan complejos. Así como lo muestro en la diapositiva, quiero resaltar que un buen desempeño de la seguridad personal no nos asegura un buen desempeño en la seguridad de los procesos. Y un ejemplo muy claro de esto es el incidente que mencioné anteriormente, que es el de Deepwater Horizon en el 2010, de la compañía BP. Pues ellos estaban celebrando el hecho de que no habían tenido ningún incidente de seguridad personal. Estaban en la celebración cuando de repente sucede el incidente que todos conocemos, que fue uno de los mayores derrames a nivel de crudo. Entonces, esto nos deja una claridad que, lo vuelvo a repetir, un buen desempeño en la seguridad personal no nos asegura un buen desempeño en la seguridad de los procesos. Bueno, ¿cuáles son los principios para poder obtener un alto nivel de gobernanza dentro de nuestra organización y dentro de nuestros sistemas de gestión? Yo los divido en tres. Se dividen en liderazgo, en políticas y en el entendimiento de las responsabilidades. ¿Y dónde empezamos con el liderazgo? Debemos empezar desde la cima de cada una de las organizaciones, desde la junta directiva, y debe empoderarse a través de toda la organización y todos los niveles. La razón por la cual estoy enfatizando en estas tres definiciones es porque, pues, realmente los sistemas de gestión y la seguridad de procesos realmente están muy basados en lo que es la interacción humana, ¿no? Y si nosotros mismos no somos conscientes de esto, pues los sistemas no estarían de alguna manera funcionales. Bueno, entonces, como lo venía diciendo, el liderazgo debe empezar desde la junta directiva a través de todos los niveles de la organización, gerencia intermedia, supervisores y empleados. Y debe haber una comunicación clara desde la junta directiva y los altos mandos hacia los empleados, que son los que hacen frente a las operaciones, y de igual manera el flujo debe ir contrario también para poder entender las necesidades de la operación. Obvio, debemos tener objetivos claros, expectativas claras y todos estar marchando hacia un mismo objetivo. En cuanto a las políticas, existen pues cumplimientos normativos que van a ser, dependiendo del país, diferentes. Van a haber unos requisitos mínimos, unos requerimientos mínimos con unas licencias de operación específicas, pero debemos tener una mentalidad de pensar un poco más allá del cumplimiento y estar enfocados a la implementación de las mejores prácticas, que es ahí donde existe la brecha de los sistemas de gestión. Más adelante lo vamos a ver. También debemos tener en cuenta incentivar los reportes de incidentes, al mismo tiempo incentivar
el comportamiento adecuado. ¿Y a qué me refiero con los reportes de incidentes? Muchas veces nosotros ignoramos lo que llamamos los near miss, pero es lo que nos podría dar muchísima información para poder evitar un incidente mayor. En cuanto a la responsabilidad, existen muchísimos retos en los cuales nos vamos a encontrar dentro de la implementación de estos sistemas de gestión, y uno de ellos es que la gente pues no hace su trabajo y no toma las responsabilidades como se debe, y eso sucede a cualquier nivel de la organización. Es por eso que debemos mantener involucrados a nuestros trabajadores y que ellos mismos entiendan cuál es el compromiso con la seguridad. Otro de los retos que nos enfrentamos es que muchas veces los altos mandos de las compañías no realizan lo que llamamos el hall walk. ¿De qué nos sirve? Pues nos sirve de que cuando el gerente de la compañía entiende los problemas en cada nivel de la organización, pues entiende que se debe dejar un presupuesto para la seguridad y la seguridad de los procesos. De igual manera, también entiende las estadísticas y entiende cuándo no se reportan las estadísticas. Hablando un poco más de cómo hacer exitoso un sistema de gestión de seguridad de procesos, pues ya lo venía mencionando, tiene que existir una comunicación clara desde los altos directivos a la operación y tener los dos caminos, de arriba abajo y de abajo arriba. Debe haber una responsabilidad funcional cruzada en todos los niveles. El entrenamiento en fundamentos de seguridad de procesos debe estar en todos los niveles de la organización, incluido el mismo presidente de la organización, ya que esto le va a dejar entender por qué se deben dejar recursos para este tipo de iniciativas y de implementaciones en la compañía, y va a haber valor agregado del mismo. También se debe diseminar la seguridad como valor de la compañía. Y asimismo, pues, tener responsabilidad y transparencia desde la operación hacia la junta directiva o los gerentes. Hablando un poco de los 10 pilares para obtener la mejor cultura de seguridad de procesos, pues nos encontramos con varios de ellos, pero antes de ir a través de esta lista, me gustaría pues leer el quote que nos deja el doctor Trevor Clares, que es uno de los pioneros en seguridad de procesos. Este dice: hay un viejo dicho que dice que si crees que la seguridad es cara, prueba un accidente. Los accidentes cuestan mucho dinero, no solo por los daños en la planta y reclamaciones por lesiones, sino también en la pérdida de la reputación de la empresa. Yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Y también me gustaría definir otra quote que encontré, que dice que una organización es tan fuerte como su eslabón más débil. Si ponemos en mismo contexto los sistemas de gestión, podríamos decir que un sistema de gestión es tan fuerte como su elemento más débil. Es por eso que es un sistema, ¿no? Debemos entender que todos los elementos de este sistema son igualmente importantes para poder trabajar de manera armónica. Los 10 pilares son el liderazgo, la cultura y valores, objetivos y políticas e iniciativas, como lo veníamos viendo anteriormente. Debemos tener una organización y una estructura clara, y los empleados deben tener un compromiso y un comportamiento enfocados a la seguridad de los procesos. Debe haber una asignación de recursos para poder implementar la seguridad de los procesos. Deben haber sistemas de estándares y procesos, y debe haber también una definición y reporte de indicadores. Pero mucho más importante, pero no menos importante, es tener una organización en continuo aprendizaje. Una organización que no olvida lo que sucede, que aprende de sus errores y que aprende de sus incidentes. Y asimismo, tener verificaciones y auditorías para cada vez implementar mejoras continuamente. Cuando hablamos de sistemas de gestión, más en el ámbito de seguridad de procesos, existen estos dos pilares importantes, que son los programas básicos cuando empezamos desde cero. Son los programas de primera línea, los que hacen frente a la constitución del sistema de gestión de seguridad de procesos, que es básicamente construir, aplicar e implementar. El segundo es tener memoria de aprendizaje organizacional. Esto nos hacemos referencia a la investigación de incidentes, y
a la realización de pruebas. ¿Con qué objetivo lo hacemos? Lo hacemos con un objetivo de crear un proceso de gestión que construya, aplique, investigue y se ponga a prueba para detectar posibles incidentes. Esto lo hacemos con diferentes cantidades de tecnología y al mismo tiempo lo hacemos con sistemas de gestión. Entre los programas de primera línea existen, yo creería que es uno de los más importantes. La verdad me gustaría poder explicar todo acerca de los procedimientos de identificación de peligros y análisis de riesgos, sin embargo, tenemos un corto tiempo. Pero bueno, como lo mencioné anteriormente, se definen por procedimientos de identificación de peligros, análisis de riesgos, prácticas de mantenimiento e inspección, sistemas de permiso de trabajo, estándares de Process Safety Management, que pues, básicamente es sistemas de gestión de seguridad de procesos, planes de respuesta a emergencia, análisis de seguridad de actividades y planes de trabajo seguro. Bueno, aquí, y esto sí, hablábamos de unas regulaciones que aplican dependiendo a cada país y que al mismo tiempo también existen las mejores prácticas. Este es un ejemplo bastante claro y es que aquí están listadas las mejores prácticas que fueron publicadas por la CCPS, Center for Chemical Process Safety, es lo que significa CCPS. Estas fueron... se enunciaron 4 bloques fundamentales en los cuales se enumeraron 20 elementos importantes, entre los cuales los bloques fundamentales son el compromiso con la seguridad de procesos, el segundo bloque fundamental es el entendimiento de los peligros y riesgos, el tercero es el manejo de riesgos y el cuarto pues el aprendizaje de experiencias. Por el otro lado está el tema de las regulaciones y como muchos saben es el tema de OSHA, el OSHA PSM, que es el 29 CFR 1910.119, que consiste en 14 elementos del sistema de gestión. Estos 14 elementos se encuentran participación de empleados, información de seguridad de procesos, análisis de peligros de proceso, procedimientos de operación, entrenamiento, gestión de contratistas, revisión de puesta en marcha, integridad mecánica, permisos de trabajo en caliente, manejo de cambios, investigación de incidentes, planeación y respuesta a emergencia y auditorías y secretos comerciales. De estos 14 elementos podemos ver que 13 de estos mismos están involucrados en lo que son o embebidos en lo que son las mejores prácticas que listó la CCPS en su momento. Pero uno de las grandes brechas, como lo mencionaba anteriormente, es esa mentalidad de la seguridad de los procesos como un compromiso. Y es entonces cuando vemos que en el bloque fundamental, al inicio de la lista, el bloque fundamental, compromiso con la seguridad de los procesos, vemos que 4 de los 5 elementos listados no se encuentran como parte de una regulación, sino se encuentran como parte de mejores prácticas. Entonces, se encuentra una brecha en la parte más importante del sistema, que es el backbone del sistema como tal, que es tener una cultura hacia la seguridad de los procesos, tener un cumplimiento de la normatividad, cualquiera que sea la normatividad, puede ser OSHA, pueden ser otros códigos de edificios, pueden ser múltiples cantidades de códigos, no solo nos atenemos a esta, existen también deficiencia en la competencias a nivel de seguridad de procesos en diferentes áreas y las relaciones con grupos de interés. Bueno, y cuando hablamos de cómo implementar un buen programa, existen 3 frentes que debemos nosotros, por los cuales debemos empezar y para poder construir un sistema resiliente. El primero es la identificación de peligros. En ellos existen diferentes métodos. Uno de ellos es el what if y el checklist, son los más sencillos. Los otros son análisis de efecto y modo de falla, FMEA, por sus siglas en inglés, análisis de árbol de fallas, FTA, y análisis de peligros de operación, de peligros operacionales, y por sus siglas en inglés es HACCP. El segundo frente es el análisis de riesgo, que requiere ya un poco más de información, requiere un poco más de información pues, del pasado, de lo que ha aprendido cada uno de
pues, de lo que se ha aprendido de cada uno de los procesos. Para ello, entonces, evaluamos los riesgos y los podemos hacer de manera cualitativa, semi-cuantitativa o inclusive cuantitativa. Pero algo muy importante que muchas veces y muchas compañías lo olvidan es la comunicación del riesgo. Nosotros podemos elaborar todas estas evaluaciones, identificación de peligros, análisis de riesgos, podemos implementarlos en nuestros diseños, en nuestra operación, pero pues podemos implementar las capas de protección. Pero si no comunicamos el riesgo, pues realmente el valor agregado del análisis y la identificación de peligros, pues se pierde, ¿no? El tercer frente y el último es la toma de decisiones. Esta toma de decisiones se debe hacer basada en el aprendizaje. ¿En el aprendizaje de qué? De los procesos, inclusive de los incidentes que se han vivido. Y también tenemos que hacer una transferencia de conocimiento. Esta transferencia de conocimiento es muy importante para nosotros poder mantener el conocimiento pues, de lo que es la empresa, la organización, ya que pueden haber múltiples eventos por los cuales nosotros podamos llegar a perder este conocimiento, ya sea lo que llamamos el turnover o ya sea retiros de personas que han trabajado toda su vida en el proceso. Entonces debemos asegurar ese conocimiento dentro de la compañía para no tener que volver a empezar. Y pues con estos tres frentes nosotros podemos construir sistemas de gestión resilientes, lo cual es muy importante, ya que pues en este mundo de hoy en día, en la actualidad, pues existe, es un mundo cambiante, ¿sí? Si no creamos sistemas resilientes, pues tendríamos que volver a empezar a construir el sistema cada vez que ocurre un cambio. Bueno, esto es algo que de pronto no se ha visto mucho, pero que se debe mencionar todo el tiempo que hablamos de seguridad de procesos. Y es el tema de cómo implementar la seguridad de procesos en el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería. Entonces, la primera, qué pena. Aquí en esta diapositiva nosotros podemos ver las diferentes etapas de un proyecto. Bueno, pueden existir muchas más etapas, pero estas son como las más... es una forma general de ilustrar pues, las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Y lo que me gustaría mencionar acá es que todos los bloques fundamentales deben empezar en algún punto en ese proceso de diseño. El primer bloque, el compromiso en la seguridad de procesos, debe iniciar desde lo que llamamos la ingeniería de perfil, desde que se tiene la idea. Se debe tener el compromiso con la seguridad para poder identificar los recursos que se van a dar al proyecto para la implementación de la seguridad de los procesos. Asimismo, el entendimiento de los peligros y los riesgos se debe implementar desde lo que llamamos la etapa de prefactibilidad, que es la ingeniería conceptual, donde los peligros y los riesgos de alguna manera están identificados, pero se vuelven más robustos a medida que la ingeniería básica y la ingeniería detallada se desarrolla, ¿no? Pero se deben tener en cuenta desde el inicio para poder entender cuáles son las capas de protección que nosotros debemos implementar en cada uno de los procesos. El tercer bloque, que es el aprendizaje de las experiencias, en mi concepto se debe implementar desde la ingeniería detallada, e inclusive en etapas más tempranas también. Sin embargo, desde mi experiencia, creería yo que la ingeniería detallada es un buen momento para implementarse debido a que en las demás etapas hemos tenido cierto aprendizaje para poderlos implementar en la ingeniería detallada. Pero esto no quiere decir que solo es en la ingeniería detallada. Como lo muestra pues, la flecha, es algo que se debe implementar tanto en la ejecución como en la operación. Y pues por último, está el bloque del manejo de riesgos, y este se debe implementar en la ejecución y en la operación. Déjame, yo me devuelvo un momentico acá porque quería mostrar un poco cuáles son los elementos que se tienen en el manejo de riesgos. Como vemos, muchos de ellos aplican bastante a la operación, que son los procedimientos de operación, prácticas de trabajo seguro, integridad y confidencialidad de activos, confiabilidad de activos, gestión de contratistas, entrenamiento y aseguramiento del rendimiento,
manejo de cambios. Manejo de cambios es uno de los más importantes. Integridad operativa, disciplina operacional y planeación de respuesta a emergencia. Bueno, con eso me gustaría finalizar con algunos puntos a resaltar. Uno de ellos es que muchas compañías o muchas personas creerían que la seguridad de los procesos es cara, pero en realidad no lo es. Y la razón por la cual creen que es cara es porque cuando hablan de retorno de la inversión, pues dicen, bueno, pero ¿cuál es el retorno de mi inversión cuando yo invierto en seguridad de procesos? Realmente el no tener un incidente es el retorno de inversión, y este se da pues en todo el tiempo que no se tiene un incidente, o que inclusive si los incidentes se han podido llegar a controlar. También me gustaría mencionar que la seguridad debe diseminarse, como lo mencioné anteriormente, como un valor de la compañía, como el ADN de la compañía, y no como una prioridad, porque a la larga las prioridades cambian. Sin embargo, pues el valor o el ADN de una compañía no cambia. Y por último, pues los programas de seguridad de procesos fuertes son críticos para el éxito económico, no solo de una compañía, sino de una región, de un país, inclusive del mundo. Si pensáramos más allá de lo que nos puede dar la seguridad de procesos, podríamos haber evitado muchos de esos incidentes de los que hablábamos al inicio de la presentación. Y pues nada, los quiero dejar con esa reflexión y le dejo la plataforma a mi compañero Carlos. No, Susana, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a Carlos para después, al final de la presentación de Carlos, poder, digamos, plantearles a ustedes las preguntas e interrogantes del público. Me parece muy pertinente lo que tú dices al final, y es también una de las reflexiones que yo en este momento hago desde el lado que me encuentro, desde la industria. O sea, indiferente de si un marco normativo se establece o no en el país, hay unas tendencias y unos lineamientos que son importantes implementarlos y trabajar en ellos, no solamente por las repercusiones, obviamente, que puedan tener en la vida humana, porque pues un accidente mayor impacta eso, impacta el ambiente, pero también porque puede poner en jaque, digamos, toda la infraestructura y dejar por fuera pues un negocio, ¿no? Hace muy poco veíamos con Clara Inés Arbeláez casos de accidentes que se han presentado últimamente, como por ejemplo una explosión de planta química en el centro de China, que fue el 29 de septiembre. También se comentaba sobre precisamente una explosión en fábrica de fertilizantes en Nueva Zelanda a principios de octubre, el 12 de octubre. Hemos sido, pensaría yo, afortunados en Colombia, que pues digamos, algunas personas dicen que el accidente de Dos Quebradas pues pertenece o está dentro de los temas de accidentes industriales, pero que no se han presentado este tipo de accidentes en el país, pero pues hemos tenido, digamos, otro tipo de accidentes con manejo o mala almacenamiento, por ejemplo, de sustancias químicas en el transporte, pero es muy importante lo que tú dices, o sea, esa reflexión de continuar adelante más allá de la normativa. Sabemos que a futuro, cuando la normativa simplemente va a impactar algunas instalaciones que van a estar clasificadas dentro del marco regulatorio y van a tener que hacer un recorrido sobre esos lineamientos para esa gestión e implementación de ese sistema de gestión de seguridad de procesos, pero también asimismo invitamos, como tú dices, a reflexionar y pensar aquellas instalaciones que a lo mejor no van a ser cubiertas por la normativa porque sus cantidades, las cantidades umbrales de sustancias químicas que trabajan van a estar por debajo del umbral establecido en el marco normativo, o porque los peligros también de esas sustancias que manejan, los umbrales van a estar por debajo del marco normativo, pero es muy importante que vayan avanzando en esto, en estos sistemas que no son nuevos en el mundo, y que en este momento estamos en esa como catalizador que fue el proceso de la OSD, que
puso, digamos, estos temas dentro de la agenda normativa de las entidades del gobierno. Entonces, muchísimas gracias y entonces esperamos que nos acompañes hasta el final y Javier va a dar paso en este momento a la introducción de Carlos Agudelo para pasar entonces a la segunda parte de la charla que la dictará Carlos. Así es. Vamos a dar paso a Carlos Agudelo. Él es especialista en control avanzado de procesos, científico de datos, empresario, director y fundador de Auroratech. Ha participado en proyectos de aplicación de control predictivo multivariable, proyectos de gerenciamiento de alarmas, implementación de técnicas automatizadas de detección y diagnóstico temprano de fallas, diseño y desarrollo de sistemas de entrenamiento de operadores, modelado y simulación de procesos, ajuste y optimización de control regulatorio de procesos, mantenimiento de estrategias de control y desarrollador de aplicaciones de control y mantenimiento. Como científico de datos, ha trabajado en el análisis descriptivo de perfiles y campañas de redes sociales, análisis predictivo de situaciones anormales en procesos industriales, análisis prescriptivo, optimización aplicada a la cadena de suministro minorista, y también como emprendedor ha trabajado en el diseño y desarrollo de la visión de un nuevo emprendimiento, lanzamiento de estrategias de crecimiento de un nuevo emprendimiento y diseño y desarrollo de plataformas basadas en blockchain. Carlos, muchas gracias por su compañía, como siempre. Adelante con la presentación. Javier, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Todavía no, Carlos. Ok, espera un segundo que debe estar cargando. ¿Listo? Lo que pasa es que tengo un iCore 5. Yo estoy teniendo un iCore 9. Tengo entendido que ya hay iCore 10 en Colombia. Vamos a ver. Listo. ¿Se ve en pantalla ahora sí? Espera, que pareciera que estuviera cargando todavía. Daniel, hagamos una cosa, porque tú no proyectas la presentación desde tu pantalla, No, por espera favor. que ya parece que ya... Ahora sí. No, Carlos, no se ve. Daniel, podrías proyectarla tú y Carlos te va dando el pase a cada una de las... ya. Listo, sí, ya le estoy proyectando, Carlos. Listo, Carlos. Entonces Daniel va a proyectar para que tú entonces le des diciendo para hacer el cambio. Perfecto. Entonces ya se ve la presentación. Sí, señor. Bueno, si quieren, entonces pasemos a la agenda, por favor. Vamos, ¿sí se ve la agenda? Sí, señor. Vamos a hablar primero de quiénes somos en Auroratech, luego vamos a hablar de algunos incidentes de seguridad de proceso, como el de Chernobyl en Ucrania, 1986. Mencionar someramente el de Bhopal, India, 1984, aunque ya lo mencionó Susana. Excelente la presentación de Susana. Luego vamos a hablar del rompimiento de la represa de Brumadinho en Brasil. Y luego vamos a hablar de
¿Qué es automatización de situaciones anormales? Algunas técnicas incluidas dentro de esta automatización de situaciones anormales, como el monitoreo basado en la condición, que pudo habernos ayudado a evitar o a darnos cuenta a tiempo del rompimiento de la represa de Brumadinho y evitarlo. Luego vamos a hablar de otro incidente de procesos de Buncefield en el Reino Unido, 2005, si mal no recuerdo, en el que fue el incendio de una granja de tanques de oil and gas causada por la falla de una alarma en uno de los tanques, que generó el incendio de los tanques y entonces pues se convirtió en una de las mayores tragedias en Europa. Hablaremos del gerenciamiento de alarmas, que busca prevenir la inundación de alarmas, la necesidad de integración, que es el mensaje importante que quiero que se lleven hoy, algunas referencias y unos datos de Contáctanos. ¿Quiénes somos en Aurora Tech? ¿Estás viendo la diapositiva de quiénes somos? Sí, señor. Dale, Carlos, yo voy pasando apenas. Bueno, entonces somos un grupo de profesionales comprometidos con el servicio a la comunidad. Nuestro porqué es ayudar a construir un mundo mejor, usando el emprendimiento y la palabra de Dios. El mundo no es lo que veamos de nuestros padres, es lo que tomamos prestado de nuestros hijos. Y es nuestro deber dejarles un mundo mejor del que recibimos. ¿Nuestro qué? Llevamos las tecnologías avanzadas a la industria, pymes y emprendedores y fomentamos el emprendimiento. Y si quieres conocer nuestro cómo, pues estudia esta presentación, suscríbete a nuestros boletines. Hay un enlace en la presentación para que se suscriban a nuestros boletines electrónicos. Esta presentación les llegará por correo electrónico, se les hará llegar responsabilidad integral. Y cada una de estas imágenes está enlazada a un video sobre automatización de situaciones anormales, Data Analytics, que es una tecnología que usa la información para darle una ventaja competitiva a las personas y organizaciones que saben extraer de esta información contenido, convertirla en conocimiento y en sabiduría. Y hay un enlace a memorias de un viajero virtual. Incidente de seguridad de proceso, Chernobyl, Ucrania. ¿Lo está viendo, Daniel? Sí, señor. Bueno, en 1986, durante una prueba en la que se simulaba un corte de energía, un repentino aumento de potencia en el reactor 4 provocó un sobrecalentamiento del núcleo, lo que acabó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. 600.000 personas recibieron dosis de radiación durante los trabajos de descontaminación, que finalizaron con el aislamiento del reactor con un sarcófago de hormigón armado para evitar un mayor escape de radiación. Se evacuó a las poblaciones de las zonas cercanas. Grandes áreas de Europa fueron contaminadas con radiación y varios tipos de cáncer han mostrado un aumento significativo en Ucrania y Bielorrusia, que reciben la mayor cantidad de contaminación radioactiva. Más cerca, en fecha, a este incidente de Chernobyl está de Fukushima Daiichi, que no fue propiamente la explosión de un reactor en la planta de Fukushima, en la planta de producción de energía eléctrica, pero un escape significativo. Y a veces nuestros temores nos hacen pensar que la energía nuclear es altamente peligrosa y altamente contaminante. La verdad es que en el encuentro en el 2015, la conferencia de 2015 en París de cambio climático, de lucha contra el cambio climático, se llegó a la conclusión de que hay que reemplazar las fuentes de energías fósiles por
energías renovables, pero eso no va a ser posible a menos que se utilice el intermedio de energía nuclear. Sabiendo manejar, teniendo las precauciones del caso, usando tecnologías para aumentar la seguridad de procesos como automatización de situaciones anormales, podemos hacer uso de esa energía nuclear. Bhopal, India. La madrugada del 3 de diciembre de 1984, fue la noche del 2 al 3 de diciembre. En Bhopal, India, se originó una fuga de 42 toneladas de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas propiedad de la compañía Union Carbide. Entre 6.000 y 8.000 personas murieron en tan solo la primera semana tras el escape tóxico y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe, que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas. Y el incidente del que quiero concentrarme es el rompimiento de la represa de Brumadinho en Brasil, que ocurrió en 2019, el año pasado, el 25 de enero, en el municipio de Brumadinho, estado de Minas Gerais, sureste de Brasil, cuando una represa minera con aguas residuales de la mina, propiedad de la empresa minera Vale, colapsó y derramó miles de metros cúbicos de agua y eventualmente lodo tóxico. Fue la segunda catástrofe para la empresa en menos de 4 años, luego del desastre de las represas de Bento Rodríguez. Hasta el momento ha registrado 250 muertos y 20 desaparecidos. ¿Por qué me quiero concentrar en este incidente de seguridad de procesos? Haremos primero de qué es automatización de situaciones anormales. Ese es nuestro primer programa de servicio a la industria y es también nuestro primer programa de emprendimiento tecnológico. Este programa capacita a ingenieros en automatización, electrónica, química, mecánica y áreas afines en gerenciamiento de alarmas, detección y diagnóstico de fallos, control tolerante a fallos, confiabilidad operacional y ciberseguridad para luego servir a la industria como emprendedores tecnológicos proponiendo y ejecutando proyectos de implementación de estas tecnologías y afines. Lo que ven ustedes se ve la gráfica en la pantalla, Daniel. Sí, Carlos, se ve todo. Tú solamente nos vas diciendo cómo vamos pasando y Daniel lo pasa. En este momento se ve todo y se va a seguir viendo todo. Perfecto. Esa es una gráfica que generó el profesor Prats, si mal no recuerdo. En la mitad de la gráfica sí se ve mi puntero. Sí se ve el puntero de mi mouse. En la gráfica se ve en la mitad un plazo de control de procesos típico, donde tenemos el proceso como tal, el controlador, los setpoints, los fallos, las variables controladas y manipuladas. Más arriba tenemos circundado en línea amarilla todo lo que tiene que ver con las alarmas, las protecciones del proceso, el sistema de parada de emergencia, que también tiene sus instrumentos y sus controladores corriendo en paralelo con el sistema de control. Son todos sistemas normalmente independientes. El sistema de control se asegura de que el proceso se encuentre dentro de valores de referencia apropiados para las variables controladas, mientras que el sistema de parada de emergencia o SIS o ESD
se asegura de que si se violan algunas condiciones de proceso que lleven al proceso a una condición insegura que pueda generar una tragedia, como algunas de las que ya mencionamos, el sistema pare por completo el proceso y lo lleve a una condición segura. Más arriba, en línea roja, ustedes ven todo lo que tiene que ver con detección y diagnóstico de fallos, generación de patrones, detección de fallos, diagnóstico de fallos, evaluación de fallos y toma de decisiones. Fíjense que por el momento esta fase de detección y diagnóstico de fallos pues está enfocada hacia los operadores del proceso, generándole recomendaciones sobre qué acciones tomar durante los escenarios inseguros para mitigar o erradicar esas fallas. Y circundado en línea verde vemos todo lo que es detener la operación, cambio de operación, reconfiguración, mantenimiento y reparación. Fíjense que estas actividades son realizadas por los ingenieros del proceso. Entonces, automatización de situaciones anormales busca automatizar todo lo que es el manejo de fallos incipientes hasta críticos en la operación. Fallos incipientes como fallos operacionales o incluso fallas críticas como fallos de integridad, como el que pasó en Brumadinho, que ya fue la falla física de un elemento físico de la represa. Y para hacerlo entonces hay una tecnología utilizada en automatización de situaciones anormales que es la confiabilidad y dentro de ella el monitoreo basado en la condición. El monitoreo basado en la condición es una estrategia de mantenimiento que permite monitorear el estado real de un activo extrayendo información para comprender el desgaste real de las máquinas, la degradación y si se ha producido un cambio relevante. Pueden ver ahí una referencia a un paper que publicamos en el 2013 sobre SHM, Structural Health Monitoring, que es monitoreo basado en la condición, para detectar fallos de integridad, todo lo que tiene que ver con corrosión, con craqueo. Y dentro de las opciones de monitoreo basado en la condición para este tipo de fallos de integridad está el uso de sensores de fibra óptica, como los que ustedes ven abajo en su gráfica. Otro incidente de seguridad de procesos de Brunsfield, en el Reino Unido, ocurrido en el 2005, en una terminal de almacenamiento de petróleo, donde se quemaron unos tanques, era el quinto depósito de almacenamiento de productos petrolíferos más grande del Reino Unido, Total United Kingdom Limited y Texaco. Hubo un nube de humo, evacuaciones y cierres, interrupción del transporte, interrupción de los negocios, de aguas subterráneas, responsabilidad civil. ¿Y por qué ocurrió este incidente? Porque falló la alarma de alto nivel en uno de los tanques de almacenamiento de ese grupo de tanques que no son necesarias, que dan información redundante y que por tanto generan inundación de alarmas a los operadores. Los niveles en tanques de almacenamiento, nivel alto y alto, o bajo y bajo, son los únicos casos en la industria del oil and gas que no se consideran alarmas redundantes, se consideran alarmas críticas. ¿Por qué? Para evitar este tipo de incidentes. Entonces,
El gerenciamiento de alarmas busca prevenir la inundación de alarmas. El gerenciamiento de alarmas inicialmente se trató como un problema de ergonomía, pero con el tiempo nos dimos cuenta que realmente es un problema de seguridad de procesos, porque demasiadas alarmas bloquean a los operadores. Y hay un principio, que es el principio de Miller. George Miller era un psicólogo que por allá en 1955 escribió un paper, El número mágico. Todos los seres humanos tenemos una limitación con la cantidad de información que podemos recibir, procesar y recordar. Cuando accedemos a ese número máximo de eventos discretos a los que podemos recordar, responder, pues los seres humanos nos bloqueamos. Ese es el principio de Miller. Y para evitar que nos bloqueemos por exceso de alarmas, entonces está el gerenciamiento de alarmas. Las alarmas en la industria han atravesado todo un proceso. Antiguamente, digo yo, hace 50 años o algo así, los cuartos de control con tecnología hidráulica, neumática, pues tenían un panel de alarmas que se vislumbraba como un conjunto de luminarias sobre un mímico del proceso, un dibujo del proceso. Las alarmas eran de implementación complicada y costosa, y eran limitadas por el costo y el espacio, y cada alarma pues era evaluada y justificada. Pero llegaron los sistemas de control electrónicos hace unos 30 años, más o menos, los SCADA, los DSS. Entonces se volvió muy fácil configurar estrategias de control, muy fácil programar, y las alarmas se convirtieron en de uso ilimitado. Eso hizo que hubiera una sobrecarga en el sistema de alarmas y se volvieran inutilizables los sistemas de alarmas. Entonces, para corregir esto, pues hay unos estándares internacionales como la ISO 18.2, que es mandatoria, o una guía internacional que es la EMUA 191 del Reino Unido. Esa sí no es mandatoria, esa solo es guía. Hay una metodología clara que parte de la filosofía para el gerenciamiento de alarmas. Todo parte de la filosofía. La filosofía es un documento en el que se acuerda qué es una alarma, cuáles son los niveles de alarma, cuáles son las indicaciones visibles, audibles, que debe tener una alarma dependiendo de su prioridad. Debe realizarse entrenamiento de ingenieros y operadores. Se deben realizar talleres de racionalización y documentación de alarmas. Y se deben hacer auditorías periódicas. Pasamos a esta parte que es la más importante de la presentación. Como ustedes vieron, en torno al tema de automatización de situaciones anormales, hay varias tecnologías, hay muchas tecnologías. Gerenciamiento de alarmas, detección y diagnóstico de fallos, confiabilidad operacional, ciberseguridad, que es otro mundo también del que hay que hablar. Nos podríamos entrar aquí horas y horas hablando, por ejemplo, del incidente de las centrifugadoras de uranio que hubo, en el que un virus entró al sistema de control de las controladoras de esas centrifugadoras. Pero bueno, la ciberseguridad es otro tema y ya han habido muchos ataques a plantas de generación y distribución de energía eléctrica en el mundo. Aquí en Colombia no había ataques, que no se conozcan, pues es otra historia. Entonces, el punto es que son muchas tecnologías alrededor de un objetivo común, que es incrementar la seguridad de procesos. Y para hacer esa integración de esas tecnologías, estamos planteando el uso del MES. El MES es la parte intermedia entre el SCADA o DSS y el ERP. Llámese SAP, llámese como se llame. Entonces, como parte intermedia entre el SCADA y el ERP está el MES, Manufacturing Execution System. Y en ese MES, pues deben estar todo lo que serán tecnologías para hacer prescriptive analytics, todo lo que es optimización,
Estoy trabajando en un proyecto en el cual vamos a usar una herramienta fantástica para hacerle propaganda, aprovechando el escenario Optex. Hacemos también detección y diagnóstico de fallos, control tolerante a fallos, aunque esa es una mezcla del MES y del SCADA, y monitoreo basado en la condición, Condition Based Monitoring. Entonces, ese MES agrupa esas tecnologías que permiten integrar y de una vez aumentar la seguridad de procesos. Algunas referencias para que ustedes vean cuando descarguen la presentación, hay enlaces, algunos videos, algunos artículos, unos datos de contáctanos. Abajo está un enlace a nuestro portafolio para la industria que incluye cursos virtuales o presenciales, gerenciamiento de alarmas, detección y diagnóstico de fallos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Ana María, a Javier, por habernos invitado, a Susana y a mí, a este corto webinar, y quedamos disponibles para sus preguntas. Gracias, Carlos. Vamos a empezar con unas preguntas que tenemos para Susana. Entonces, Susana, ya te vamos a hacer las preguntas. Perdón un segundo. Entonces, la primera sería, ¿la seguridad de procesos es una especialización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Digamos que la seguridad de procesos es... Los dos sistemas son, de alguna manera, ¿cómo es que se dice eso en español? Se me olvidó. Se apoyan el uno al otro, sin embargo, son dos sistemas de gestión diferentes. El sistema de gestión, como lo podemos ver, el de la PSM, el OSHA PSM, hace referencia específicamente a Process Safety, a seguridad de procesos. El sistema de gestión de seguridad en el trabajo es, digamos que ¿cómo decirlo de alguna manera? El core de identificar, aplicar y mejorar, pues es lo mismo. Sin embargo, los elementos son diferentes porque estamos teniendo diferentes tipos de problemáticas, tanto en seguridad de procesos como en la seguridad personal. Pero a la larga, el ciclo del sistema debe ser muy similar. No sería como una especialización, sería dos sistemas diferentes, pero que se apoyan el uno al otro. Exacto. También aquí hay que hacer una aclaración, y es que, digamos, el ente regulador de la normativa del programa de prevención de accidentes mayores en Colombia es el Ministerio del Trabajo. Como ustedes saben, pues ellos tienen todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y bajo ese marco de sistema de información es que se va a albergar esa información del sistema de gestión de seguridad de procesos. Digamos, dada esa coyuntura de que precisamente ya se tiene montado esa infraestructura y ese sistema dentro, pues, del Ministerio del Trabajo, que es el órgano de gobierno o la entidad de gobierno rectora, pues, de esta normativa en el país, o de futura normativa en el país. Gracias, Susana. Hay otra pregunta para ti, y es, ¿la seguridad de procesos es exclusiva para empresas que trabajan con sustancias químicas o aplica para toda actividad económica? Muy buena pregunta. Esta realmente aplica para diferentes actividades económicas, pero sí se enfoca bastante en lo que es el manejo de sustancias químicas. Yo diría que más que todo en actividades económicas de sustancias que manejan sustancias químicas de alguna manera. Sin embargo, hay elementos que se podrían identificar para poder implementar en áreas donde no se manejen sustancias químicas. Muchas veces puede que no se manejen sustancias químicas, pero inclusive simplemente con el agua, tener una sobrepresión en algún tanque que se está calentando, pues esto podría ser una explosión mecánica, ¿no? Entonces, digamos que son variables que se deben tener en cuenta, y elementos como mechanical integrity, ¿no? La integridad de los equipos. Realmente se puede
se pueden identificar los campos de acción en los diferentes elementos que lista el sistema de gestión, pero sí se enfoca mucho a la parte de sustancias químicas. Ok, muchísimas gracias. También mencionan esto, Susana, perdón la redundancia, mencionó la importancia del manejo del cambio. ¿Qué recomendaciones puedes compartir con la audiencia, con el público, con el fin de hacer un buen manejo de cambios en los procesos? Importantísimo es establecer bien lo que es el flujo de cómo lo que es el sistema, establecerlo bien claramente y que cada una de las personas entiendan cómo va a ser este flujo de manejo de cambios. Yo trabajo en la industria, también he trabajado en la industria de los semiconductores. Es una industria que maneja un alto paso por ser de tecnología, ¿no? Se producen microchips. Entonces, digamos que una de las variables más importantes es el tiempo y ese es, digamos que es lo que más vale. Entonces, asimismo, es el paso de la producción tecnológica y el paso de los cambios es altamente frecuente y es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos en la industria de los semiconductores. Indudablemente es uno de los retos en cualquier industria. Y ¿qué recomendaciones? Tener claridad de cuál es el diagrama de flujo que se va a utilizar para ese manejo de cambios, es decir, el establecer el sistema y establecer la comunicación, dejarla clara, identificar cuáles son los cambios más importantes que ustedes tienen, identificar los cambios que introducen un nuevo riesgo, un nuevo peligro a tu sistema o al sistema. Yo creería que es el primer paso, porque cambios pueden haber muchos, pero esa identificación de cuáles son esos cambios que introducen riesgos, peligros al sistema, es el paso más importante. Y yo creería que es el primer paso. Una vez identifiques cuáles son estos cambios que introducen estos peligros, de ahí en adelante yo creo que el proceso se hace más fácil para la comunicación y el manejo de los mismos. Gracias, Susana. Y antes de darle paso a Javier para continuar con unas preguntas para Carlos, hay una persona que comparte esta inquietud para ti, ya que, digamos, has estado en el marco precisamente de temas en seguridad de procesos. ¿Cómo se llega a ser un profesional en seguridad de procesos? Dice la persona, ¿dónde se estudia esta carrera? Bueno, en realidad yo diría que hay diferentes programas a nivel nacional que de alguna manera no se hacen llamar seguridad de procesos como tal, se hacen llamar, por lo menos la maestría que yo hice se llama Safety Engineering, pero se enfocan mucho en lo que es la seguridad de procesos. Vemos parte de lo que es seguridad industrial, seguridad personal, pero se enfocan en la seguridad de los procesos y va muy de la mano con los programas de ingeniería química. Existe la Universidad de Texas A&M, hay otro programa en la Universidad de Purdue, otros programas también en Canadá y programas en Europa. Cualquier cosa, mi información de contacto la voy a dejar en la presentación. De igual manera me pueden contactar por LinkedIn y les puedo dar una guía un poco más definida si es necesario. Pero hay diferentes programas y se pueden buscar bastante en las escuelas de ingeniería química, ya que pues tienen mucho que ver con el proceso, ¿no? Con el ingeniero de procesos, con ingeniería química. No quiere decir que solo sea aplicable a los ingenieros químicos, ya que pues como vemos los 14 elementos o 20 elementos tienen gran variedad de disciplinas, ingenieros electrónicos, ingenieros de control de procesos, ingenieros en mecánica. Otra de las cosas también, otro de los cursos que se podrían tomar son los cursos que tiene la CCTS, que es una de las escuelas, pero estas solamente creo que es a nivel Estados Unidos y están en inglés los cursos. También estamos ofreciendo cursos en la parte de seguridad de procesos. Nosotros como compañía, Lion Engineering Group, estamos ofreciendo los principios de seguridad de procesos y vamos a entrar en cada uno de estos elementos y cómo implementarlos dentro de la compañía. No solo exactamente qué son, pero también cuál es la implementación, cuáles son los pasos a seguir.
Ok, Susana, muchas gracias. Bien, tenemos unas preguntas para Carlos. Nos preguntan, Carlos, con respecto a la automatización de situaciones anormales, si tiene ejemplos, ejemplos específicos o ejemplos concretos de la implementación de esta automatización de situaciones anormales. ¿En qué procesos se pueden implementar? Gracias, Javier. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, señor. Bueno, antes de responder esta pregunta muy interesante, me gustaría complementar dos preguntas que le hicieron a Susana. La primera es, ¿qué diferencia está entre la seguridad de procesos y la salud ocupacional, HSE? Y voy a remitirme a las palabras de un experto que presentó responsabilidad integral en un webinar pasado en el que hablaron de las experiencias de BASF. No sé si lo recuerdas, Javier, Ana María. Él habló de que son complementarias, o sea, ambas se enfocan en riesgos de tipo diferente y son complementarias. Y la segunda pregunta que me gustaría complementar es acerca del manejo del cambio, que es muy importante, por ejemplo, en procesos donde aparentemente hacer un cambio de una válvula o de una tubería por otra equivalente, pues no debería generar ningún inconveniente. Sin embargo, si no se documentan apropiadamente cambios de instrumentación, de equipos, de tuberías, y se corrobora el rating, se corroboran que las especificaciones sean originales y equivalentes a las de diseño, pueden ocurrir incidentes como los que detalló el experto de Paz que nos compartió sus experiencias. Entonces, el manejo del cambio es fundamental. Respecto a la pregunta que haces sobre aplicaciones prácticas de la automatización de situaciones anormales, voy a citarte la experiencia de Aurora Tech. Aurora Tech ayuda en el tema de gerenciamiento de alarmas a una empresa peruana, por ejemplo, para crear toda su filosofía para el gerenciamiento de alarmas, y hicimos un diagnóstico en el cual tenían inconvenientes con el número de alarmas que se desplegaban a sus operadores, se podían convertir en un problema de seguridad de procesos. Como Carlos Agudelo, pues yo tengo más de 20 años de experiencia en la industria y allí pude probar, diseñar, desarrollar y probar un sistema de detección y diagnóstico de fallos en una unidad de cracking catalítico de una refinería de Colombia, más específicamente en la refinería de Barranca Bermeja. Allí detectamos varios fallos de manera temprana, utilizando una técnica muy interesante que es el diccionario extendido de fallos. Y como estas, hay muchas aplicaciones de automatización de situaciones anormales, de uso ya práctico en la industria. Ok, Carlos, muchas gracias. Javier tiene otra pregunta para ti. Sí. Sí, un segundito. Ya la ubicamos acá. Sí, Carlos, aquí tenemos una pregunta que nos hacen muy específica. Nos dicen cuándo y por qué se deben definir alarmas del tipo alto-alto y bajo-bajo en los procesos. ¿Puede haber alarmas del tipo alto-alto-alto? Normalmente, o sea, las alarmas en alto y alto-alto se califican como redundantes, salvo en los niveles de los tanques de almacenamiento en la industria del oil and gas. En las industrias, por ejemplo, de transmisión, de distribución de gas, los lazos alto y alto-alto y bajo-bajo-bajo de diferencial de presión no se consideran tampoco redundantes. O sea, depende de la industria cuando
en una variable se puede considerar redundante el alarma por alto y la alarma por alto alto. Esos niveles de alto y alto alto se configuran en los bloques normalmente de control y la alarma de alto se puede configurar en un valor ligeramente superior a la ventana operativa, pero la alarma de alto alto se debe configurar en un valor ligeramente inferior a la ventana de integridad del equipo. Hay una diferencia fundamental en el concepto de ventana operativa y ventana de integridad, es que la ventana operativa es ese rango de valores que nos aseguran que las variables de proceso se manejen en sus valores óptimos, mientras que la ventana de integridad maneja el rango de valores permisibles por los equipos, por el proceso. Entonces, uno puede romper la ventana operativa, pero nunca debería romper la ventana de integridad. En el caso de recipientes de almacenamiento, cuando un alto está en el 80%, es una alarma que le dice al operador, corra porque el nivel del tanque está alto y se le puede derramar. Pero cuando ya la alarma de alto alto le suena, debe correr y debe ejecutar acciones como bloquear el tanque o parar el despacho o la recepción del producto, porque si no el tanque efectivamente se le va a derramar. Entonces ahí pasarían otras capas de seguridad actual, como por ejemplo los diques, para asegurarse que si el tanque se derrama, pues no se presenten escapes que puedan afectar tanques aledaños. Gracias, Carlos. Hay una pregunta que le vamos entonces a pasar a Susana, y es la siguiente: la seguridad de procesos es un tema que implica costos. ¿Hay alguna forma de implementarlo sin que se requieran altas inversiones? Y de pronto ahí también podría complementar, Carlos, en relación como, por ejemplo, si no hay opción de una automatización. Bueno, sí, tienes toda la razón. Se implica costos. Sin embargo, estos costos se tienen que identificar haciendo un análisis inicial, como un análisis de brechas, para identificar exactamente cuál es el estatus, si la planta ya está operando, si el proceso ya está operando. Si el proceso está en planeación, pues siempre es mucho más fácil integrar optimizar estos recursos cuando se tienen en cuenta desde el inicio. Si ya los vas a implementar en la operación, cuando el sistema ya está operando, realmente se hacen muchísimo más costosos. Lamentablemente no pude compartir una slide que quería compartir, pero es donde nos muestran que básicamente si incluimos los recursos para implementar seguridad de procesos desde el inicio de la idea o del proyecto, se hacen 50% o inclusive mucho más económico que la implementación durante ya su ejecución y su operación como tal. En cuanto a, digamos que esa es una de las formas para poder optimizar los recursos. La otra es el sistema de gestión de seguridad de procesos tiene varios elementos, ¿no? Pero como pudimos ver, podemos empezar a implementarlos uno por uno, ¿no? Haciendo la identificación de peligros, yo creería que es la más importante, y a partir de esa empezar a identificar cuál es el siguiente que se debe implementar. Yo diría que digamos que los recursos serían los mismos, pero distribuidos a lo largo del tiempo para identificar cuáles son las brechas más importantes a poder cerrar. No sé si Carlos tiene algo que complementar ahí. Gracias, Susana. Sí, yo diría, citando tu mismo quote, si creen que la seguridad de procesos es costosa, prueben un accidente, que es muchísimo más costoso. Y estoy pensando, por ejemplo, en casos como el de la refinería de Barrancabermeja, donde la refinería está dentro de la ciudad. Entonces, cualquier incidente en una planta de cracking catalítico o cualquier planta similar, pues implicaría daños en población civil, en muertes, tal vez Dios no lo quiera.
y este tipo de cosas son mucho más costosas. Ahora, hay una manera de disminuir los costos y es siendo creativo, innovador. La automatización de situaciones anormales hace uso de tecnologías como les mencionaba, por ejemplo, el diccionario extendido de fallos, que es una técnica que propuse durante mi investigación doctoral, que puede integrar diferentes técnicas que integran fuentes de conocimiento diversas, que utilizan, por ejemplo, las alarmas o modelos incipientes del proceso o variables leídas en tiempo real o monitoreo basado en la condición. Hay que ser creativos e innovadores. Yo no sé si ya terminé, pero me gustaría adicionar algo más. Y que en cuanto a los recursos, una parte importantísima, y de pronto no es un recurso económico, pero es más que todo un recurso humano, ¿no? Que a la larga en algún punto se traduce a un recurso económico, pero si existe la cultura, si existe ese mindset, como lo llaman, para poder implementar estos sistemas, se optimiza, los recursos se optimizan muchísimo, porque entonces cada uno es responsable por identificar esos peligros, cada uno es responsable también por implementarlos, por hacer que funcionen de la manera como deberían funcionar. Sin embargo, si esa cultura no se tiene, siempre se entra en ese continuo gasto de energía, en ese continuo gasto de recursos, donde la implementación del sistema se hace cada vez un poco más difícil. Pero si empezamos desde la cultura, y una cultura, como lo mencionaba en la presentación, que sea dirigida desde los altos mandos o de los presidentes, vicepresidentes, si eso se articula dentro del nivel de liderazgo, digamos que la implementación de los sistemas se hace mucho más fáciles de implementar y por ende se hace menos costosa, porque uno de los costos más representativos es esa reimplementación una y otra vez tratando de cambiar la cultura dentro de la empresa. Digamos que yo creería que es uno de los puntos críticos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Carlos. Bueno, vamos a terminar con una pregunta para Carlos. Carlos, con respecto al gerenciamiento de alarmas, ¿cuál ha sido la evolución en este tipo de gerenciamiento? ¿Qué nos recomiendas? Por ejemplo, ve uno en las empresas cuartos de control todavía, lo que pues entendemos que eso es costoso y complicado. ¿Cuál sería el sistema ideal de gerenciamiento de alarmas para una compañía? Las alarmas son indicadores tempranos de que una situación anormal se está comenzando a presentar en un proceso. Entonces, son importantes para el proceso de toma de decisiones durante la operación de todo proceso. Por eso mismo deben ser parte integral del tablero de KPIs, de indicadores de gestión del personal de operaciones, ingeniería, gerencia de las plantas. Deben, por ejemplo, monitorearse los cambios no autorizados que se han implementado. Es una práctica normal, por ejemplo, en muchas industrias, en muchos cuartos de control, que los operadores tengan la llave para inhibir las alarmas, lo que es completamente inseguro. Imagínense ustedes que está sonando mucho una alarma y un operador llega y gira la llave y le inhibe porque le parece cansón escuchar ese ruidito. Pues automáticamente ese ruidito, que puede ser un indicador de que algo anormal realmente está ocurriendo en su planta, ya no existe. Y se puede seguir presentando esa situación, pero ya no es perceptible en el proceso de toma de decisiones de la operación del proceso. Entonces, hay unos indicadores claros para monitorear el desempeño de los sistemas de alarmas, como el número de alarmas que han sido modificadas sin autorización, los controles de cambio que no tienen la gestión apropiada o alarmas que no han sido actualizadas en la base de datos maestra de alarmas que debe mantener actualizado todo ingeniero de control, todo supervisor de alarmas en un cuarto de control.
pero acordémonos que todo parte de la filosofía. Todos estos KPIs deben estar definidos en la filosofía y cada planta debe tener su filosofía para el gerenciamiento de alarmas. Carlos, muchas gracias por la respuesta. No sé si tenemos más preguntas, Ana. Creo que no. No tenemos más preguntas, entonces les damos las gracias a todos aquellos que estuvieron conectados el día de hoy, a Susana, a Carlos, por facilitarnos y difundir ese conocimiento en estos temas, y les dejamos pues como una última reflexión, Susana, ¿qué aconsejarías a todos aquellos que están conectados de organizaciones donde han empezado ese trabajo precisamente en la gestión de seguridad de procesos? Bueno, yo creería, y una parte fundamental es el entrenamiento, es el cambio de cultura y el entrenamiento del personal, ¿no? Tomar diferentes clases que incluyan estos elementos, estudiar mucho las regulaciones para saber cómo implementarlas y de qué forma o de qué manera podemos implementarlas eficientemente y de pronto a un costo más reducido de lo que podría llegar a ser. Los quiero invitar también, como lo mencioné durante una de las preguntas, Lion Engineering Group pues ayuda a las compañías a pasar por todo este proceso, dando conocimiento, implementarlas de la manera más eficiente. También tenemos algunos cursos en línea por el momento debido a la pandemia, pero pueden ser presenciales en cualquier momento, así que también si requieren de este servicio, los podemos apoyar también. Una de los consejos también que me gustaría dar es siempre intenten auditar, ¿no? Intenten identificar dentro de ese proceso qué es lo que les cuesta más trabajo para poder evaluar cuáles son los recursos que se necesitan para implementar y dar nuevos pasos, ¿no? Yo diría que cultura es la base fundamental. Si me preguntan, ahora es cultura y entrenamiento. Sin eso es muy difícil, es un sistema y en los sistemas, como lo llamamos aquí, es human glue, ¿no? Pueden estar sistematizados, pero a la larga están alrededor de las personas. Nosotros, los seres humanos, somos quienes manejamos estos sistemas, quienes los implementamos, quienes los auditamos, quienes los preparamos. Y si nuestra gente no está preparada, los sistemas van a fallar. Pueden empezar a andar, pero puede que exista un gap y por ahí va a fallar. Importantísimo el entrenamiento y la cultura. Muchísimas gracias, Susana. No sé si Carlos quiera cerrar también con una recomendación en el tema. Gracias, pues me gustaría hablar de algo de lo que habló Susana en este sistema de gestión de seguridad de procesos. Asegurarnos que realmente estamos siguiendo las actividades que están planeadas para garantizar la seguridad de procesos, haciendo auditorías continuas, pero como Susana muy bien lo indica, lo importante, lo fundamental es desarrollar esa cultura de la seguridad de procesos, que cada uno de nosotros, cuando esté haciendo un paseo por la planta, cuando se hace una inspección de equipos, diga, aquí puede ocurrir esto, ya revisaron esto, tengan cuidado durante la arrancada o la parada en este otro detalle, este tipo de cosas. Y qué pena, Ana, déjame mencionar una cosita más. La evaluación de riesgos se tiene que estar revisando constantemente, ¿no? Porque como lo mencionábamos, es una parte crítica, es el manejo de los cambios, ¿no? Entonces, existe, bueno, una buena práctica y en muchos de los países existe una regulación de que cada 5 años se debe reevaluar los análisis de peligros y los análisis de riesgos. No en todos los países nosotros implementamos esto, pero
y no para todas las industrias tampoco. Entonces, es importante poder identificar también dentro de ese sistema de riesgos cuáles son los procesos más importantes en los cuales nosotros deberíamos reevaluar constantemente ese análisis de peligros para poder saber que estamos seguros, ¿no?